¿Quieres saber por qué hay tantas personas en las redes sociales presumiendo de ganar mucho dinero, y para ti es tan difícil lograr que por lo menos tu dinero te dure hasta fin de mes? Nuestra conciencia juega un papel importante en nuestra capacidad para atraer y mantener riqueza. Hoy les voy a hablar de un libro que me ha cambiado la forma de ver el dinero y la economía. Se trata de Dinero y Conciencia, escrito por Joan Melé, un experto en banca ética y economía solidaria. En este video, analizaremos 15 aprendizajes para gestionar nuestro dinero de forma consciente, responsable y coherente, y para contribuir a crear un mundo más justo, sostenible y feliz, mientras creamos nuestra riqueza. Así que sigue viendo este video. Te aseguro que, al finalizar, tu relación con el dinero y con la economía va a cambiar para siempre. Así que no te lo pierdas. Empezamos. 1. El dinero es una herramienta que nos permite intercambiar bienes y servicios, pero también es una forma de expresar nuestros valores y nuestra responsabilidad. Cada vez que gastamos o invertimos nuestro dinero, estamos apoyando o rechazando ciertas actividades, proyectos o iniciativas que tienen un impacto en el mundo. Por ejemplo, si compramos productos ecológicos, estamos favoreciendo la protección del medio ambiente y la salud de las personas. Si invertimos en un banco ético, estamos contribuyendo a financiar proyectos sociales, culturales o ambientales que generan un beneficio para la sociedad. 2. La crisis actual no es solo económica, sino también ecológica, social y moral. Vivimos en un sistema insostenible que explota los recursos naturales, genera desigualdades y pobreza, y fomenta el individualismo y el consumismo. Necesitamos un cambio de paradigma que nos lleve a una economía más humana, solidaria y respetuosa con la vida. Por ejemplo, podemos optar por un consumo más consciente y responsable, que tenga en cuenta el origen, la calidad y el impacto de los productos que adquirimos. También podemos participar en redes de economía social y solidaria, que promueven la cooperación, la confianza y el bien común. 3. La banca ética es una alternativa a la banca tradicional, que se basa en principios de transparencia, participación, democracia y coherencia. La banca ética ofrece servicios financieros que respetan los derechos humanos, el medio ambiente y la cultura, y que apoyan el desarrollo de la economía real y sostenible. La banca ética no invierte en actividades que generan violencia, explotación, contaminación o exclusión, sino que financia proyectos que aportan valor social, ambiental o cultural. Por ejemplo, podemos abrir una cuenta o un depósito en un banco ético, o solicitar un crédito o una hipoteca para un proyecto que tenga un sentido ético. 4. El ahorro es una forma de cuidar nuestro futuro, pero también de influir en el presente. El destino que le damos a nuestro dinero determina el tipo de economía y de sociedad que estamos creando. Podemos ahorrar de forma ética, invirtiendo nuestro dinero en proyectos que nos gustaría que existieran, que nos hacen sentir bien y que contribuyen a mejorar el mundo. Por ejemplo, podemos invertir en fondos de inversión socialmente responsables, que seleccionan empresas que cumplen criterios sociales, ambientales y de buen gobierno. O podemos invertir en cooperativas, que son empresas de propiedad colectiva que funcionan de forma democrática y solidaria. 5. La pobreza es una realidad que afecta a millones de personas en el mundo, que no tienen acceso a los recursos básicos para vivir con dignidad. La pobreza es una consecuencia de la injusticia, la desigualdad y la falta de solidaridad. Podemos combatir la pobreza con nuestro dinero, apoyando iniciativas que generan oportunidades, empoderamiento y desarrollo para las personas más desfavorecidas. Por ejemplo, podemos colaborar con organizaciones no gubernamentales que realizan proyectos de cooperación al desarrollo, educación, salud o derechos humanos. O podemos participar en el microcrédito, que consiste en prestar pequeñas cantidades de dinero a personas que no tienen acceso al sistema financiero, para que puedan iniciar o mejorar sus actividades productivas. 6. Las donaciones son una forma de compartir nuestro dinero con causas que nos importan, que nos sensibilizan o que nos inspiran. Las donaciones son una expresión de generosidad, de gratitud y de compromiso. Podemos donar nuestro dinero a entidades que realizan una labor social, ambiental o cultural que consideramos valiosa y necesaria.
Por ejemplo, podemos donar a una fundación que investiga una enfermedad, a una asociación que protege a los animales o a un museo que difunde el arte. Las donaciones también pueden tener beneficios fiscales, ya que podemos deducir una parte de lo que donamos en nuestra declaración de la renta. 7. La conciencia es la capacidad de ser conscientes de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, emociones, acciones y motivaciones. La conciencia nos permite reflexionar sobre nuestra forma de ser, de vivir y de relacionarnos con los demás y con el entorno. La conciencia nos ayuda a tomar decisiones más libres, coherentes y responsables. La conciencia también se puede aplicar al dinero, siendo conscientes de cómo lo obtenemos, cómo lo gastamos, cómo lo ahorramos y cómo lo compartimos. Por ejemplo, podemos hacer un presupuesto mensual que refleje nuestras prioridades, nuestros valores y nuestros objetivos. O podemos revisar el extracto bancario y ver si estamos de acuerdo con el uso que el banco hace de nuestro dinero. 8. La educación financiera es el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que nos permiten gestionar nuestro dinero de forma eficaz, eficiente y ética. La educación financiera nos ayuda a comprender el funcionamiento del sistema financiero, a planificar nuestro presupuesto, a controlar nuestros gastos, a ahorrar e invertir con criterio, a evitar el endeudamiento y a prevenir los riesgos. La educación financiera también nos ayuda a desarrollar una visión crítica y consciente del dinero, a cuestionar los modelos económicos dominantes y a buscar alternativas más justas y sostenibles. Por ejemplo, podemos leer libros, revistas o blogs sobre economía y finanzas, o asistir a cursos, talleres o conferencias sobre estos temas. 9. La felicidad no depende de la cantidad de dinero que tenemos, sino de la calidad de nuestras relaciones, de nuestro propósito de vida, de nuestro crecimiento personal y de nuestra contribución al mundo. El dinero puede ser un medio para alcanzar la felicidad, pero no es un fin en sí mismo. El dinero puede facilitarnos el acceso a bienes y servicios que nos aportan bienestar, comodidad y seguridad, pero también puede generar estrés, ansiedad y dependencia. El dinero puede ser una fuente de satisfacción, pero también de insatisfacción, si nos comparamos con los demás, si queremos más de lo que necesitamos o si no valoramos lo que tenemos. Por ejemplo, podemos practicar la gratitud, reconociendo y agradeciendo todo lo bueno que tenemos en nuestra vida, sin darlo por sentado. 10. La ética es el conjunto de principios y valores que orientan nuestro comportamiento, que nos permiten distinguir entre el bien y el mal, entre lo justo y lo injusto, entre lo correcto y lo incorrecto. La ética nos ayuda a actuar de forma coherente con nuestra conciencia, con nuestro sentido de la dignidad y con el respeto a los demás y al entorno. La ética también se puede aplicar al dinero, siendo honestos, transparentes y solidarios en nuestra forma de obtenerlo, de gastarlo, de ahorrarlo y de compartirlo. Por ejemplo, podemos evitar el fraude, la corrupción, la evasión fiscal o el blanqueo de capitales, que son prácticas ilegales e inmorales que perjudican a la sociedad. 11. La confianza es la seguridad y la esperanza que tenemos en nosotros mismos, en los demás y en el futuro. La confianza nos permite afrontar los retos, los cambios y las incertidumbres con optimismo, con ilusión y con creatividad. La confianza también se puede aplicar al dinero, confiando en nuestra capacidad de generar, gestionar y multiplicar nuestro dinero, confiando en las personas e instituciones con las que nos relacionamos financieramente, y confiando en que el dinero puede ser una fuerza positiva para el cambio. Por ejemplo, podemos confiar en que podemos alcanzar nuestros sueños, en que podemos encontrar un trabajo que nos apasione y nos remunere, o en que podemos crear un proyecto que tenga un impacto social. 12. La libertad es la capacidad de elegir y de actuar según nuestra voluntad, sin estar condicionados por factores externos o internos. La libertad nos permite expresar nuestra autenticidad, nuestra singularidad y nuestra diversidad. La libertad también se puede aplicar al dinero, siendo libres de decidir cómo lo obtenemos, cómo lo gastamos, cómo lo ahorramos y cómo lo compartimos, sin dejarnos influir por la presión social, la publicidad, las modas o los prejuicios. Por ejemplo, podemos ser libres de elegir un estilo de vida que se adapte a nuestras necesidades, preferencias y valores, sin tener que seguir los patrones establecidos por la sociedad.
13. La responsabilidad es la capacidad de asumir las consecuencias de nuestras acciones, tanto positivas como negativas, y de responder por ellas ante nosotros mismos, ante los demás y ante el entorno. La responsabilidad nos implica en la construcción de nuestro presente y de nuestro futuro, y nos exige ser conscientes, reflexivos y críticos con nuestro comportamiento. La responsabilidad también se puede aplicar al dinero, siendo responsables de cómo lo obtenemos, de cómo lo gastamos, de cómo lo ahorramos y de cómo lo compartimos, sin causar daño ni perjuicio a nadie, sino buscando el beneficio mutuo y el desarrollo sostenible. Por ejemplo, podemos ser responsables con nuestro trabajo, cumpliendo con nuestras obligaciones, ofreciendo un servicio de calidad y cobrando un precio justo. O podemos ser responsables con nuestro consumo, evitando el derroche, el despilfarro y la compra compulsiva, y optando por productos locales, ecológicos y de comercio justo. 14. La solidaridad es la capacidad de sentirnos unidos y comprometidos con los demás, especialmente con los que sufren o están en situación de vulnerabilidad. La solidaridad nos impulsa a actuar con empatía, compasión y generosidad, buscando el bien común y la justicia social. La solidaridad también se puede aplicar al dinero, compartiendo nuestro dinero con los que más lo necesitan, apoyando causas que nos importan o colaborando con proyectos que generan un impacto positivo en la sociedad. Por ejemplo, podemos ser solidarios con los refugiados, donando dinero a organizaciones que les brindan ayuda humanitaria o acogiéndolos en nuestra casa. 15. La coherencia es la capacidad de actuar de acuerdo con lo que pensamos, sentimos y decimos, manteniendo una armonía entre nuestras ideas, nuestras emociones y nuestras acciones. La coherencia nos ayuda a ser fieles a nosotros mismos, a nuestros valores y a nuestros principios, sin contradecirnos ni engañarnos. La coherencia también se puede aplicar al dinero, siendo coherentes con el origen, el uso y el destino de nuestro dinero, sin caer en la hipocresía, la incongruencia o la doble moral. Por ejemplo, podemos ser coherentes con nuestro compromiso ecológico, no invirtiendo en empresas que contaminan o que explotan los recursos naturales, sino en aquellas que los preservan y los respetan. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este video y que hayan aprendido algo nuevo sobre el dinero y la conciencia. Si les ha gustado, por favor, denle un like, compartan y comenten. Y si quieren saber más sobre este tema, les recomiendo que lean el libro Dinero y Conciencia, escrito por Joan Melé, donde encontrarán mucha más información y consejos para gestionar su dinero de forma ética y solidaria. También les invito a ver el video que aparece en pantalla, donde les hablo de otro libro muy interesante sobre cómo piensan los millonarios. No se lo pierdan, porque les va a encantar. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.